Las puertas de caoba de la sala de juntas de cristal estallaron abiertas, golpeando contra la pared con tanta fuerza que los vasos de agua sobre la mesa vibraron. La luz invernal se derramó por el pasillo y desapareció en cuanto la puerta se cerró tras el hombre que entraba. Víctor Asa, con un traje gris hecho a medida, avanzó directo a la cabecera de la mesa, su voz afilada como una cuchilla. «Apártate de la mesa, Inés. Tus métodos están anticuados. Has terminado». Con efecto inmediato, sus palabras desgarraron el aire. Inés Balcázar, el cabello plateado recogido con pulcritud, se detuvo a mitad de su presentación. En la pantalla gigante a sus espaldas, aún brillaban las palabras «Secuencia final de activación». La sala quedó en silencio. 13 personas estaban sentadas alrededor de la larga mesa de cristal, cada una representando un sector vital. Energía, sanidad, transporte, telecomunicaciones. Se volvieron hacia Inés. Algunas miradas titubearon, otras simplemente esperaban la explosión. Pero Inés no reaccionó. Dejó que el silencio se prolongara, su respiración firme. Tenía 52 años, con 27 dedicados a diseñar y proteger sistemas en los que la gente común nunca pensaba hasta que fallaban. Las redes eléctricas que mantenían con vida los respiradores en los hospitales, las torres de control guiando aviones en medio de tormentas, las líneas de tren de alta velocidad que cruzaban la península con precisión de segundos. Ninguno de sus diseños había fallado jamás. Y ahora, ante 13 líderes, Víctor intentaba borrarla del tablero. Él solo llevaba 6 meses como director ejecutivo. Fotogénico, elocuente ante la prensa, aclamado por las revistas económicas como un visionario. Pero Inés conocía la verdad. Víctor nunca había escrito una sola línea de código, nunca había pasado la noche en vela resolviendo una crisis. Su fuerza eran los acuerdos y los flashes de las cámaras nada más. En la mesa, Mateo Corella, director de una gran empresa tecnológica de infraestructuras, movió levemente la mano, golpeando con el dedo en un ritmo. 1, 2, 3. Una vieja señal. Inés encontró su mirada. Un recuerdo relampagueó desde 15 años atrás en una sala de conferencias en Bruselas, cuando redactaron juntos la primera cláusula de defensa digital. Nunca entregues tu única llave. Víctor avanzó, sus zapatos resonando con fuerza sobre el mármol. No necesitamos reliquias de otra era, escupió. Tendremos las firmas sin ti. Ella no respondió. Solo cerró el portátil, dejando el cursor parpadeante en la pantalla congelada como un latido detenido. El ancho pasillo hacia el gran atrio se extendía como una pista. Inés lo recorrió paso a paso, sus tacones sonando fuerte, clac, clac, que retumbaban. No era la marcha de una derrotada. Era el paso medido de alguien que ya calculaba su siguiente jugada. En los ascensores, Carolina Valls, jefa de comunicación, le cortó el paso. En su mano llevaba una tableta con el plano de asientos para la ceremonia de firma de esa tarde. Señora Balcázar, su nombre ha sido eliminado de la lista de invitados. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como hielo. En la pantalla, el espacio donde había estado el nombre de Inés era ahora una celda vacía, sin tachaduras, sin notas, simplemente borrado, como si nunca hubiera existido. Víctor piensa que podría confundir a la prensa, añadió Carolina, evitando sus ojos. Inés solo asintió, el rostro sereno como agua quieta. Por dentro, el calor se arremolinaba, pero hacía mucho que sabía guardarlo. En este mundo, los ruidosos morían primero. El poder real vivía en el silencio. Su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Un mensaje sin nombre. Mantén la calma. Yo sé la verdad. Solo un hombre podía enviarlo. Mateo. Afuera, en la plaza, los obreros levantaban el escenario para la ceremonia. Filas de sillas plegables frente a una larga mesa cubierta de blanco. Micrófonos alineados como centinelas. Esa tarde, las cámaras capturarían la sonrisa de Víctor mientras 13 líderes firmaban. Pero Inés lo sabía. Sin su llave maestra, el sistema quedaría bloqueado en espera. La cláusula legal estaba redactada desde el primer día. En ausencia de la llave maestra del arquitecto original,
Las operaciones quedarán suspendidas en perpetuidad. Víctor pensaba que la había borrado del escenario. Lo que no entendía era que hacerlo había convertido el contrato en una trampa. Un viento frío barrió desde los edificios de enfrente, levantando el borde de su bufanda. Inés se detuvo en el escalón superior, contemplando el escenario a medio montar. Para el público podía parecer la sombra de alguien que se retiraba del foco, pero dentro de ella, cada paso era un cálculo. Susurro. Esto no es derrota. Es la jugada de apertura de la partida. En el piso 32, el reloj de cuenta regresiva rojo avanzaba lentamente. 18, 42, 18, 41. Todo el consejo se sentaba erguido, con tabletas encriptadas frente a ellos. Cada pantalla mostraba un gran botón verde. Autorizar. Víctor cruzó los brazos y dio la orden con una confianza teatral. Adelante, procedamos con la activación. Una serie de dedos tocó las pantallas. Las luces del rack de servidores parpadearon, líneas de datos corrían por el tablero electrónico. 13 llaves regionales entraron al sistema una por una, esperando la final, la llave maestra. Pero nunca llegó. En todas las pantallas aparecieron palabras en blanco sobre negro. Autenticación fallida. Contacte con la arquitecta maestra. En la sala de juntas, el silencio cayó como un cristal roto. Algunos líderes miraron a Víctor. Unos fruncieron el ceño, otros teclearon rápido para asegurarse de que no era un error de conexión. Víctor apretó la mandíbula. Habrá sido un retraso menor, dijo, pero sus ojos se dirigieron al CTO interino. El joven ingeniero tecleaba frenéticamente, con el rostro cada vez más pálido. En una cafetería de esquina, Inés se sentaba junto a la ventana. Un cortado frente a ella aún humeaba, intacto. En su portátil personal, observaba la señal, el sistema intentando arrancar sin la llave maestra. Una línea de registros parpadeó. Ella alzó una ceja. Así que lo están forzando. Intentaban simular su llave. En Bruselas, 15 años atrás, Inés había diseñado un mecanismo oculto. Si el sistema detectaba una llave falsa, la aceptaría durante 6 minutos, el tiempo suficiente para que el atacante creyera haber ganado y luego se autoinvalidaría, obligando a toda la red a volver al modo de espera seguro. Era una trampa diferida, una especie de vacuna técnica. Y ahora, el registro confirmaba que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. El piso 32 se iluminó. Los nodos rojos en el mapa se volvieron verdes uno por uno. El director de telecomunicaciones suspiró aliviado. El jefe de energía se acomodó la corbata, mientras Víctor se recostaba en su silla con una sonrisa triunfante. ¿Ven? El sistema funciona sin reliquias. Pero la expresión de Mateo no cambió. Miró su reloj, contando en silencio. 5:59 分. 5:58 分. Solo unos minutos de victoria. Y justo cuando el temporizador marcó 0, todos los nodos verdes cayeron a rojo. Los servidores emitieron un pitido largo. Cada pantalla mostró el mismo mensaje frío. Llave maestra invalidada. Sesión terminada. Un murmullo estalló. La líder del sector salud se quitó las gafas de golpe. El representante ferroviario golpeó la mesa. ¿Qué demonios significa esto? Mateo golpeó suavemente su bolígrafo, con voz serena. Significa exactamente lo que Inés nos advirtió desde el principio. Sin su llave, no hay red. En la cafetería, Inés observaba cómo el mapa en su pantalla pasaba de verde a rojo. Su corazón latía al mismo ritmo. Tomó un sorbo del cortado ya frío. La amargura se extendió por su boca, curiosamente reconfortante. Su teléfono vibró. La voz de Mateo llegó, ronca pero firme. La sala está en caos. Nadie sabía que te habían apartado. Están furiosos. ¿Y tú? Preguntó Inés. Sé exactamente lo que pasó. ¿Recuerdas Bruselas hace 15 años? Nunca entregar la única llave. Eso es lo que te mantiene en control ahora. Inés no dijo nada. Dejó que el silencio fuera su respuesta. Mateo continuó. No actúes todavía. Deja que la frustración hierva. Ellos vendrán a ti. Ella asintió levemente.
los ojos aún fijos en la ventana de la cafetería. Afuera, el escenario de la ceremonia de firma estaba siendo equipado con micrófonos, luces, pancartas blancas. Pero todo era solo superficie. El sistema debajo ya se había bloqueado, esperando la única decisión que solo ella podía tomar. En el piso 32, un ejecutivo golpeó la mesa. El sonido resonó como un mazazo. Sin la arquitecta, no firmó nada. Era María del Sol Rivas, representante de la red de transporte interregional, conocida por su cautela y conservadurismo, pero cuando habló, varios asintieron de inmediato. «Yo tampoco», dijo el director de energía. Otro cruzó los brazos. «No arriesgaré mi infraestructura por un capricho». Víctor forzó la voz firme. «Señores, no se dejen manipular. El sistema funcionará», pero no pudo ocultar el destello nervioso en sus ojos. Los gestos de asentimiento se propagaban por la mesa, una marea creciente contra su imposición. Mateo habló despacio. «Propongo convocar a una sesión extraordinaria, con todos presentes, incluyendo a Inés». Las palabras cayeron con fuerza, dejando a Víctor ahogado en su respuesta. No pudo objetar. La sala se agitó. Los asistentes corrieron a prepararlo. La reunión extraordinaria había sido convocada. En la cafetería, Inés cerró el portátil y apoyó suavemente la mano sobre la tapa. Un mensaje de Mateo llegó de inmediato. «Reunión extraordinaria. Te necesitan en la sala». Ella exhaló, larga y lentamente. En una servilleta escribió una sola línea con tinta. «El silencio es poder, hasta que llegue el momento de hablar». La dobló, la metió en el bolsillo de su abrigo. Al levantarse, el cortado estaba completamente frío, pero el frío ya no la molestaba. Al contrario, se sentía como el aire de afuera fresco, agudo y limpio. Sabía, en el siguiente acto, la partida cambia. Las puertas dobles de cristal se abrieron, el sonido resonando contra el alto techo. Nadie se levantó para saludar a Inés Balcázar, pero todas las miradas alrededor de la mesa del consejo se volvieron hacia ella. Victorasa estaba en la cabecera, con las manos aferradas al respaldo de su silla, esforzándose por parecer sereno. Mateo Corella hizo un leve gesto con la cabeza sutil pero inconfundible. «Tu turno». Inés no se apresuró. Sacó su antigua silla, se sentó y colocó en silencio una carpeta sobre la mesa de cristal. Dentro estaba el contrato original cuidadosamente preservado, con finas marcas amarillas resaltando los pasajes clave. Cada respiración en la sala parecía seguir el movimiento de sus manos. «Antes de que avancemos más», dijo Inés lentamente, con voz firme, «hay una cláusula que debe leerse en voz alta». Pasó hasta el centro del documento y lo deslizó hacia el centro de la mesa. Mateo lo tomó, sus ojos recorrieron la línea resaltada, y luego la leyó claramente, su voz profunda resonando en toda la sala. «En ausencia de la llave maestra del arquitecto original, las operaciones quedarán suspendidas en perpetuidad. Cualquier cambio de personal en el puesto de arquitecto jefe previo a la activación anula el acuerdo en su totalidad». Ella no sonrió ni alzó el tono. Solo añadió una frase, como quien clava un clavo, en el lugar preciso. «No estoy amenazando a nadie. Estoy leyendo lo que todos ustedes firmaron». Un silencio denso cayó en la sala. María del Sol se inclinó hacia adelante, golpeando suavemente la mesa con un dedo. Varios miembros intercambiaron miradas. Nadie pudo objetar. La ley había sido puesta sobre la mesa. El rostro de Víctor se ensombreció. Inspiró con fuerza, sacó su teléfono, marcó y activó el altavoz. «Buenas tardes, necesito tu voz ahora», dijo al aparato, sus ojos recorriendo la sala como si intentara recuperar el control. «Si ella no coopera, seguimos sin ella». Al otro lado, una voz masculina y grave respondió, calmada hasta la frialdad. «Víctor, esperaba tu llamada». Una sonrisa confiada asomó en los labios de Víctor. Intervino de inmediato. «Déjalo claro para el consejo. Firmamos hoy, con o sin». La voz lo interrumpió, pesada como un martillo. «Ya no poseo la influencia en la que cuentas». La sala se congeló. Víctor frunció el ceño. «¿Cómo que no la posees?».
Vendí la mayoría de mis participaciones la semana pasada. A Mateo. Una detonación silenciosa. La expresión de Mateo no cambió. Simplemente alineó su bolígrafo con cuidado sobre el documento. Víctor tardó medio segundo en asimilarlo, y su rostro palideció. ¿Qué? Has tomado decisiones que comprometen la estabilidad. La operación está hecha. La voz grave concluyó bruscamente. La llamada se cortó. En el silencio espeso, Mateo alzó la mirada. Con el poder de voto transferido, continuamos esta reunión bajo la cláusula recién leída. Propongo que votemos. El representante del sector energético fue el primero en deslizar su papeleta hacia adelante, poner fin a la antigua estructura. Luego telecomunicaciones. Después, sanidad. Una a una, las papeletas se movieron por el frío cristal, el roce del papel sonando como el pulso mismo de la sala. Cuando se alcanzó la mayoría, Mateo abrió un nuevo dossier. Páginas gruesas, encuadernación firme, la tinta aún fresca. Este es el nuevo acuerdo de alianza. Usamos solo descripciones, no nombres. Su cláusula central, nombrar a Inés Balcázar como arquitecta jefe, establecer protección para la creadora y consagrar que la llave maestra no puede transferirse hasta su entrega formal. María del Sol firmó primero, trazando su nombre lentamente como si lo grabara en bronce. Las siguientes firmas llegaron sin vacilación. Cuando el documento llegó a Inés, ella apoyó suavemente la mano en el borde del papel. La misma mano que había guiado redes a través de incontables crisis estaba ahora más firme que nunca. Su pluma se deslizó en un trazo claro y decidido. «Firmado», murmuró Mateo, lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. En la cabecera de la mesa, la silla de Víctor estaba vacía. Él se había retirado hacia la puerta, con la mirada perdida, aún aferrando el teléfono apagado en su mano. No hubo despedida. Nadie la pidió. Inés cerró la carpeta, se levantó y miró a través del muro de cristal. Afuera, las luces nocturnas de Madrid se esparcían en el crepúsculo. Habló suavemente, no dirigida a nadie en particular, pero escuchada por todos. Este sistema fue construido para perdurar durante décadas. No lo cambiamos por un instante de espectáculo. Nadie discrepó. El poder acababa de desplazarse en silencio, no con gritos, no con golpes en la mesa, solo con cláusulas, firmas y competencia. El viento marino atravesaba el salón acristalado y curvo, con vistas al puerto de Barcelona. El nuevo centro de operaciones había sido diseñado como un arco en forma de media luna, con pantallas alrededor que mostraban el mapa de toda la red. 9 regiones, conexiones tan finas como nervios, latían con un ritmo verde y constante. Inés entró, sus zapatos suaves resonando. El equipo de ingenieros se levantó instintivamente, no por protocolo, sino por respeto. Mateo había llegado temprano, conversando con los responsables regionales. Al verla, se limitó a sonreír brevemente. Todo en curso. Hoy pasamos de pruebas a operación. Inés se acercó a la consola central. Las ventanas de estado se desplegaron bajo la punta de sus dedos. Energía, transporte, sanidad, emergencias, telecomunicaciones. Todo en verde. Latencia dentro de los límites. 0 alertas. Años de noches en vela se comprimían en este instante. Sereno pero inquebrantable. ¿Cómo va la entrega formal?, preguntó Mateo. La capa pública está completamente documentada, respondió Inés, y luego bajó la voz. Pero hay una capa que no lo está. Mateo ladeó la cabeza. ¿No documentada? La capa de congelamiento proactivo. Si alguien fuerza un cambio del titular de la llave maestra sin el traspaso correcto, la red pasará automáticamente a modo seguro offline. No pondrá en peligro a los clientes, pero tampoco continuará hasta que una llave designada válida lo confirme. Ah. Mateo se detuvo un instante y luego asintió. Una vacuna contra el abuso de poder. Exacto. Pagamos un precio demasiado alto por la lección de Víctor. La historia no se repetirá. El equipo jurídico-técnico presentó la nueva carta de la alianza. Intransferibilidad de la llave maestra hasta la finalización del traspaso y la verificación independiente. Un consejo técnico independiente, separado de la gestión financiera,
con poder de veto sobre el reemplazo del arquitecto jefe. Mecanismos anónimos de denuncia para proteger a los ingenieros de la presión política o mediática. Auditorías periódicas de la capa de seguridad no documentada por un tercero. Un código ético de ingeniería. Seguridad, honestidad, verificabilidad. Ligado directamente a los indicadores de desempeño, no solo como eslogan. María del Sol se unió de forma remota, su rostro en una pantalla dividida. Habló con franqueza. Sin esto, no firmo. Con esto, deposito mi confianza a largo plazo. Luego vino el plan de comunicación. Nada de fuegos artificiales ni pancartas, sino informes trimestrales transparentes, detallando métricas operativas, incidentes resueltos y lecciones aprendidas. Carolina Valls, quien una vez había entregado a Inés el mensaje de que su nombre había sido borrado de la lista de invitados, ahora hablaba con firme convicción, como si saldara una vieja deuda. En el turno de la tarde, Inés permaneció con el equipo de operaciones. Recorrieron los puntos de contacto, el centro de carga, las estaciones de transferencia, el canal de coordinación de emergencias. En todas partes había personas. Ingenieros dedicados, bromas discretas, tazas de café humeantes. Inés se detuvo ante una pantalla que mostraba el mapa de variación de carga. Un joven ingeniero explicó con entusiasmo. Ella escuchó, hizo algunas preguntas incisivas y luego le otorgó autoridad de decisión en lugar de órdenes. Eso también es resiliencia, murmuró Mateo a su lado. Transmitir criterio, no solo órdenes. Cerca de la medianoche, el panel de control pasó a verde estable en todo el sistema. Un aplauso espontáneo se elevó, luego se apagó, dejando solo el zumbido constante de los servidores como una respiración. Inés se aferró a la barandilla de cristal, mirando hacia el puerto. Barcelona brillaba con luces como un circuito en paz. No es solo que funcione, dijo, sino que el sistema sabe cómo protegerse de nosotros cuando nos equivocamos. Mateo sonrió. Cuando los sistemas también nos ponen cinturón de seguridad, es que hemos madurado. Dentro de la sala acristalada, la nueva carta fue archivada, la llave designada sellada en almacenamiento en frío, y los procedimientos de traspaso impresos en pequeños manuales distribuidos al equipo. Todo parecía ordinario, tan ordinario que resultaba monumental. Madrid de noche. La plaza que una vez sostuvo un escenario bullicioso yacía ahora vacía y en silencio. El viento barría los escalones de piedra, sacudiendo las banderas en los faroles. Inés caminaba despacio, las manos en los bolsillos de su abrigo, sus pasos fundiéndose con el sonido de la ciudad. Su teléfono vibró, una notificación del canal de operaciones. Todo en verde. Un mensaje breve. Sonrió levemente. Entró en un pequeño bar donde solían parar los trabajadores nocturnos. Una barra de madera oscura, la radio transmitía un programa de noticias de madrugada. No había himno de victoria, solo una suave melodía de guitarra. Carolina entró poco después, como habían acordado. Se detuvo algo tímida. Te debo una disculpa. Aquel día, Inés, bebió un sorbo de vino tinto. Dejó la copa sobre la mesa y asintió. A veces es más difícil conservar la honestidad que conservar un cargo. Lo importante es lo que eliges después. Carolina soltó un suspiro de alivio. Sacó de su bolso un borrador de nuevo comunicado. Sin eslóganes, sin rostros en la portada. Solo un compromiso: publicar los índices de operación, los protocolos de incidentes y la protección de los creadores. Inés lo hojeó. Marcó 2 puntos que requerían mayor claridad en la rendición de cuentas. Asintió. Lo corregiré de inmediato. Al salir del bar, la noche estaba fresca. Inés se detuvo en un pequeño puente sobre un canal estrecho, observando el resplandor amarillo reflejado en el agua. Activó su monitor privado, un panel minimalista de bajo consumo. Un pequeño ping apareció en el extremo occidental de la red. Una consulta extraña, llegando hasta las capas de enrutamiento pero aún dentro de los límites. No peligrosa, pero digna de recordar. Escribió una línea en su cuaderno delgado. Ping anómalo oeste. 23:41. No crítico. Revisar mañana con equipo de rutas.
Siempre llevaba este cuaderno, su memoria fuera de línea, pese a la era de la nube. Su teléfono vibró de nuevo. Mateo había enviado una foto. El centro de Barcelona visto desde el balcón, las pantallas curvas reflejando los rostros del equipo nocturno cansados pero radiantes. «Dormirán cuando el país duerma», escribió. «Y cuando no, estaremos aquí», respondió Inés. A la mañana siguiente, Inés tuvo una reunión privada con un grupo de jóvenes ingenieros. Extendió un mapa de papel sobre la mesa, señalando las líneas troncales y los posibles cuellos de botella, no para asustarlos, sino para darles sentido de pertenencia. Esto les pertenece. Algún día, si alguien les dice que solo son reemplazos, señalen la carta y digan: «El sistema se congelará si nos obligan a salir de manera indebida». Un joven ingeniero preguntó: «¿Y si aparece otra vez alguien como Víctor?» Inés sonrió. «Sin amargura. No construimos sistemas contra las personas. Los construimos contra los errores, incluso los nuestros. El proceso es la forma en que nos inclinamos con humildad ante algo más grande que cualquier individuo». Al mediodía, el consejo celebró una breve sesión. María del Sol propuso un nuevo punto: un programa de mentoría obligatorio, en el que cada responsable técnico senior debía guiar al menos a 2 ingenieros en ética de diseño y comunicación en crisis. Nadie se opuso. Lo que parecía blando resultó ser la columna vertebral cuando llegaban las tormentas. Por la tarde, Inés regresó a la sala de control en Madrid. El cuarto estaba vacío, solo el zumbido de los servidores y el resplandor de los LED como un pequeño cielo. Apoyó la mano en el borde de la mesa, viendo su reflejo fundirse con el mapa de la red. En la esquina de la pantalla, todo en verde, seguía brillando no como un eslogan, sino como una responsabilidad. «Los imperios cambian de manos», dijo en voz baja, como para sí misma. «Pero las estructuras construidas con integridad permanecen». Apagó el monitor lateral, dejando solo una pantalla, la línea de pulso constante del estado del sistema. Las noches por venir traerían más pings, consultas extrañas, llamadas a las 3 de la mañana. Pero ya no eran temores. Eran el trabajo y el orgullo de una arquitecta que sabía que, gracias a las cláusulas correctas, los procesos correctos y la gente correcta, el sistema había aprendido a protegerse. Fuera del cristal, Madrid se iluminaba. Abajo, los trenes cruzaban como impulsos eléctricos. Los aviones se alineaban en el cielo suroeste. Los hospitales cambiaban de turno sin que nadie notara el ritmo oculto que mantenía todo conectado. Inés se ajustó el abrigo y salió al pasillo. Sus pasos se mezclaban con el zumbido de la máquina, el zumbido de un sistema construido para perdurar.